Es una novela bastante basada en hechos autobiográficos, en episodios de mi infancia sobre todo y un poquito de la adolescencia, pero sí tiene un tema aparte de los recuerdos, ¿no? De rememorar lo vivido. El tema principal es cómo alguien se construye una identidad de ser, digamos, marginal, o sea, de ser de los márgenes, ¿no? Entonces, el título de trabajo del libro era Infancia de un trilobite, porque habla, ya independientemente de si se parece o no se parece a mí el personaje, habla de una niña que nace con un defecto de nacimiento, de vista, y entonces tiene que crearse toda una especie de coraza para resistir a los embates de la vida, ¿no? Entonces, ella se identifica con los trilobites, se identifica con las cucarachas por diferentes razones, pero las cucarachas sobre todo van al lado de las paredes, van al ras de los muros y van como de manera un poco clandestina por la vida, no van de forma central. Entonces este libro es la historia, el periplo durante la infancia y la adolescencia de una niña que se identifica con las cucarachas y que por diferentes razones, sobre todo por la forma en que ella se ve a sí misma, se va encontrando con otros seres marginales alrededor a lo largo de su vida, como los inmigrantes, como los prisioneros, como los exiliados, etc. Entonces ese es el tema principal del libro. También trato bastante la época de los años 70, es decir, todo este movimiento que ocurrió después de la revolución así llamada del 68, sobre todo en Francia se llama así, ¿no? La revolución del 68, y cómo todas estas ideas liberales fueron influyendo en las familias mexicanas y no mexicanas, ¿no? Sobre todo las parejas abiertas, las escuelas activas, el consumo de algunas drogas como la marihuana y así, o los hongos, todo esto que se puede encontrar en la literatura de José Agustín de forma muy detallada, y de cómo eso influyó en la educación de mi generación. Entonces eso es más o menos. Sí, yo siento que hay varios niveles de lectura y hay varios relatos ahí. Como bien dijiste, el relato de cómo se va escribiendo un libro, ¿no? Y también de los insectos, etc. O sea, el hecho de poner ahí a los insectos no solamente fue una decisión, sino que verdaderamente ocurrió en mi infancia, y para mí fue como una puerta que se abría al mundo de lo fantástico, que es a mí un tema que me gusta muchísimo. Yo tengo otros libros publicados que casi todos se insertan, de hecho todos se insertan en el género fantástico. Prácticamente no. Pero para mí estos dos episodios justo que mencionas son los que tienen que ver con ese género que a mí me ha atraído tanto. Y no solamente se trata de un interés intelectual, sino de una manera de percibir el mundo. Varios escritores fantásticos que yo admiro como Julio Cortázar o Guy de Maupassant han dicho que en realidad el escritor fantástico no decide ser escritor fantástico, que él solamente recrea la manera en que percibe la realidad. Y para mí estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea, yo siempre vi las cosas un poco como con unas grietas, como si el mundo tuviera unas grietas por las cuales uno pudiera percibir otro tipo de cosas que van ocurriendo sin que la gente preste atención a ellas, ¿no? Entonces, no es que de repente haya dimensiones a las que uno accede o no accede, sino que lo fantástico ocurre aquí y ahora, solamente que a veces, como tenemos el ojo tan educado para ver nada más lo material o lo previsible,
no nos permitimos ver lo que ocurre en este momento en ese tipo de rubro, ¿no? Entonces sí, cuando yo era chica me daba por ver insectos y gritaba porque me asustaban. Como a muchísima gente, los insectos a veces asustan, sobre todo si son venenosos, ¿no? O sea, remiten a miles de cosas. Y la gente no veía los insectos que yo estaba viendo. Entonces, puedes llamarlo delirium tremens, solo que no bebía nada todavía. pero así ocurría, ¿no? Y también siempre me ha dado por interpretar los sueños de una manera como muy seria. Y ese episodio de la semilla, donde estaba el texto, etcétera, es un episodio real, por lo menos en mi mundo onírico, ¿no? En mi realidad onírica. Y sí tuve ese sueño justo antes del momento de la operación. Entonces me parecía muy importante poner esas dos cosas porque creo que dentro de el nivel de relato que implica el nacimiento de mi vocación literaria, estos acontecimientos, este tipo de acontecimientos son muy importantes porque reflejan justamente mi tendencia hacia el género fantástico y mi afición por ese tipo de mundos, ¿no? Yo creo que prácticamente todos los libros de ficción o no, y también lo dice Martin Amis en su libro autobiográfico Experiencia, en el que se sirve de documentos y cartas, etcétera, y de fotografías, es autobiográfica, ¿no? O sea, para él la ficción también lo es. Es inevitable que el escritor ponga parte de su vida y de sus experiencias y de su familia y de todo su contexto vital en una novela. Pero el hecho de revelar que el contenido es autobiográfico y de no esconderte, digamos, tras la mampara de la ficción, sí es un poco incómodo, ¿no? Porque la gente inmediatamente se pone a psicoanalizarte como no te psicoanalizaría si no supieran que tiene que ver con tu propia infancia. Para mí este libro se puede leer como una novela, aunque yo nunca hubiera dicho que tiene que ver conmigo, solamente que es obvio que sí tiene que ver porque la gente conoce ciertos episodios de mi vida y en todas las solapas del libro viene que estudié en Francia, que viví ahí, etcétera. Entonces era como, habría sido absolutamente inútil tratar de esconderlo, ¿no? Entonces, pues no me quedó otro remedio que asumir como el contenido altamente autobiográfico de este libro en particular. Pero la verdad es que creo que tanto Pétalos como El huésped tienen bastante de autobiográfico. Ahora, lo que resulta también bastante incómodo es que aquí tú estás hablando de gente, de mi familia, estoy hablando de personas que existen y que se mueven y que conviven con mis amigos todos los días, ¿no? Entonces es éticamente un poco complicado hablar de la vida de otras personas sin que ellas den autorización o por lo menos si no es su versión. Por otro lado, creo que se puede voltear completamente la cosa y decir, aunque yo esté hablando de hechos reales, de hechos que se pueden probar con documentos, como hizo Martin Amis o otras personas que han hecho autobiografía, en realidad es también una ficción. ¿Por qué? Porque estoy dando mi interpretación, porque estoy dando mi punto de vista completamente sesgado y asumidamente sesgado de las cosas. Entonces, para otras personas como podrían ser mi hermano, mis padres, esto es ficción y no otra cosa, ¿no? Lo extraño es que mi libro más personal, el que siento que está muchísimo más vinculado a mi vida, acabó siendo el más generacional y el más de tendencia, ¿no?
Entonces me da risa eso, porque de verdad que para nada me lo planteé y de repente ya estoy en una corriente literaria. Quizá mucho más que si me hubiera planteado hacer un libro sobre narcotráfico o sobre violencia en México. Pero sí, por supuesto que refleja muchísimas cosas de la generación, costumbres y referentes, porque habla justamente de mi vida y de todo su contexto, ¿no? Pues justamente creo que la novela se gestó alrededor de ese epígrafe, es una cosa muy extraña, pero yo encontré estos versos de Allen Ginsberg en el momento en que necesitaba salir del closet, de mi propio closet, ¿no? En el momento en que dejaba de fingir que era otra persona que no era yo, en el momento en que me estaba decidiendo por fin a asumir quién era y no tratar de estar impostando otra identidad, otra personalidad. Entonces, fueron unos versos que me cayeron realmente como anillo al dedo y que me ayudaron en ese proceso vivencial. Entonces, para mí era realmente el único epígrafe que podía estar en este libro, y era justamente el regreso al cuerpo en que él nació. Él escribe estos versos en el momento en que justamente está a punto de salir del closet, está a punto de dejar de pretender ser heterosexual y asumir su homosexualidad, en el momento en que decide dejar a su esposa para irse con el amor de su vida, que se llama Peter Orlovsky, y en el que decide dejar su trabajo de publicista para ser poeta beatnik. Entonces, el closet del que yo tenía que salir era totalmente distinto, aquí se explica, pero también era bastante entorpecedor, digamos, para mi vida, y justamente creo que por eso era el adecuado.